Buenas noches, una transmisión de Gran Sistema. Por primera vez en 8 años tuve que inhabilitar los comentarios en un programa, que fue la reedición del Santo Grial en la Patagonia. Porque una cosa que revienta, porque revienta realmente, es que aparecen 4 idiotas tirando abajo el trabajo de 2 o 3 o 4 personas, con el conocimiento que le dio, sabe qué, haber visto alguna vez en su vida pasar por un kiosco y ver una revista o un diario con un título. Con ese conocimiento tienen abajo el trabajo de la gente. Y una vez, hará unos cuantos programas atrás, por lo poco tiempo que tengo, no seleccioné cuál es el programa, pues yo ahora opté por no participar en absoluto. Yo cada vez participo menos hasta que participamos en el foro. En una discusión que tuve en el foro con una persona, le dije, pero muchacho, usted está hablando conmigo, que yo me comí una biblioteca de 5.000 libros, y me dijo que no tenía nada que ver, que haber leído, o la cantidad de libros que tenía, que no tenía nada que ver con la preparación de una persona. Entonces, cuando eso todavía está no sé en cuál está, todavía está ese comentario en el foro. Entonces, discutir con gente así. Yo cuando vi los 2 comentarios, 3 comentarios primero que hicieron la primera hora, investigué a María y me lo había dicho esto. Saque los comentarios. No le hice caso y tenía razón. Un salame que dice, pero no, un trabajo inútil, se arreglaba con 2 mapas. Muchacho, si se arregla con 2 mapas, vos tenés un teléfono que filma, dijo. Filma y subilo a YouTube. Listo. ¿Cuál es el problema? ¿Sabe qué pasa? La Argentina es un país de caranchos. Ese peor problema que tiene la Argentina es el carancho. El argentino quiere comerse al otro, al compatriota. Se lo quiere comer, lo quiere destrozar. No sé si por broncas, envidias, por lo que sea. Es el peor defecto que tiene la Argentina. El caranchismo. Bueno, voy a hacer un comentario más o menos largo de lo que es el esquema de guerra en Europa. Porque acá, como yo dije en el programa de Libre que voy a leer, se lo está subestimando este tema. Y estamos ante un problema muy serio, muy serio. El jueves a la medianoche, Azerbaiyán atacó la planta de energía nuclear en Armenia con misiles de alta precisión Tokau, que fueron interceptados a 40 kilómetros antes del impacto, segundos antes del impacto. Por primera vez desde el inicio de esta guerra de baja intensidad se utilizaron los complejos S-300 rusos. Cayeron sobre la ciudad de Agobián. Podría haber alcanzado la planta en pocos segundos. Las consecuencias que hubieran tenido son impredecibles. ¿Tienen idea? Atacaron una central atómica. ¿Tienen idea de lo que estamos hablando? El Ministerio de Defensa de ese país aún no ha respondido, pero es innegable que el cariz de los hechos puede transformar el conflicto y dar un vuelco aterrador. Azerbaiyán responde a intereses turcos. Erdogan le mandó ingente cantidad de mercenarios movilizados de Libia y Siria principalmente. Desde hace meses está enviando material militar a ese país. Los retrasos se debieron a no lograr clonar la tecnología rusa, ya que los sistemas S están dotados de mecanismos de autodestrucción cuando intentan ser abiertos. Hace no más de una semana, el payaso instituido por la OTAN en Libia, Fayez al-Sarraj, y su gobierno con sede en Trípoli, sorprendió a todos con su renuncia, como consecuencia de un acuerdo de los funcionarios rusos y turcos sobre un alto el fuego. La mano detrás de esto es de una institución que arma y desarma los conflictos a parecer, la ONU. El apoyo masivo de material sofisticado ruso hizo entender que estaban dispuestos a apoyar decididamente a Haftar con un puente aéreo. Además parece que se encontró un enorme arsenal subterráneo exsoviético que estuvo almacenado en el desierto por décadas. Incluye 300 misiles que Rusia se ofreció a actualizar. Es curioso que en un país ya en guerra desde hace tiempo nadie supiera de él, pero la verdad solo la sabrán pocas personas. Occidente se inclina a pensar a pelear solo las guerras que está seguro de ganar. Otro ingrediente es el hecho de que en octubre se levantan las sanciones de las Naciones Unidas contra Irán y podrá comprar armas en el mercado internacional,
Ya están todos los paquetes listos, ¿eh? Estados Unidos no reconoce la legalidad de la ONU y empezó con todas las amenazas posibles y forzó la restauración de los límites y restricciones, amenazando a todos los estados que vendan armas al país persa. Las verdaderas acciones se efectúan en el campo económico, como ocurrió hace años atrás con capitales rusos en Chipre. No creo que esto impida el comercio de armas chinas y rusas, ya que sanciones ya están sufriendo. Al amparo de tropas ucranianas, unidades británicas, fíjense, estamos hablando de unidades británicas, especialmente paracaidistas de las 12 brigadas Pathfinder, aterrizaron cerca de Crimea, en Nikolaev. El ejercicio estratégico lo llaman. Las maniobras prevén la movilización de 12.000 hombres ingleses. 28 aviones de la RAF participan en la operación tratando de interferir la presencia de aeronaves y buques rusos en el Mar Negro. Mucha carne en la parrilla. Las fronteras rusas están siendo cercadas y esto motivó la presencia de 20 navíos de guerra rusos en ese mar. Washington entregó un ultimátum a Moscú sobre armas nucleares, cuyo rechazo, dice Estados Unidos, tendrá consecuencias graves si no acepta la imposición de las restricciones. Tratado START. Amenazas y ultimátum que no hacen otra cosa que calentar el ánimo. Esto fue, entre otras cosas, lo que ocasionó la transferencia de las unidades de bombarderos estratégicos rusos Cisnes Blancos cerca de Estados Unidos las 24 horas. También secuestró Rusia 8 aviones de la OTAN pertenecientes a Bulgaria que estaban en reparación en Bielorrusia. Gran pérdida, ya que son la mitad de los que posee ese país. Las fronteras están cerradas por conflictos sociales. Bulgaria ha comprado estos tantos F-16 Block a los americanos, pero que ya fueron generosamente pagados, no le fueron entregados. Le entregarán 6 en 2023, los otros no se sabe. Negocios son negocios. Sigan negociando con ellos. Desde el Báltico del Mar Negro, la OTAN y sus satélites han rodeado de tropas y ejercicios militares a Rusia. Despliegue de material y costos sobre las espaldas de las castigadas arcas de los respectivos estados, con su población sin trabajo y bloqueados por el COVID. Me vine a imaginar qué piensa un ruso, con unidades de tanques alemanes Leopard amontonados en la frontera con Polonia. Otro golpe de los rusos en la Asamblea General de la OTAN, de la ONU, donde la OMS a través de sus representantes declaró que la vacuna rusa Sputnik 5 era ineficaz e insegura, cosa que aprovechó el gobierno ruso para ofrecerla gratis a todos los representantes ahí presentes. Fíjese cómo la guerra va por todos lados. Esto en contraste con las reacciones de todo Occidente sobre la falsa pandemia y las soluciones que se ofrecen a los pueblos: cierres, multas, cárceles, represión. Yo no pretendo defender a los rusos, pero este país tiene un potencial nuclear para devastar el mundo 10 veces. Y Occidente lo acosa, proponiendo un mundo a los rusos donde no haya rusos. ¿Cree verdaderamente que empujando y acosando hacia un pueblo el fantasma nuclear no se hará realidad? Rusia tiene un sistema de defensa denominado perímetro, que funciona con dos modalidades. Uno en modalidad vigía, que monitorea en forma constante y fue ideado para reaccionar automáticamente, y la otra en movilidad combate, que obedece órdenes del maletín Kazbek. El público mínimamente no podría concebir asumir los riesgos de jugar con estos cacharros. Ahora, ataque nuclear automático o contraataque nuclear garantizado. Ataque nuclear de respuesta en caso incluso de la destrucción total de las cadenas de mando y comunicación, incluida la muerte de las personas clave de la Federación, presidente y todos los mandos. Los americanos la llaman la mano muerta. Creada ya por la Unión Soviética y puesta en marcha en 1985, a raíz de la aparición en Estados Unidos de la doctrina de guerra nuclear limitada y relámpago. Desde entonces, la concesión rusa fue en pocas palabras: nos destruirás, pero también nosotros, aunque no quede ninguno para contarlo. La punta de lanza del perímetro son un sistema de misiles, pero que no llevan cargas atómicas, sino transmisores que, sobrevolando Rusia por distintas partes, irá dando órdenes de control a todos los misiles estratégicos que son los equipados con cabezas atómicas. Control humano excluido.
Lleva el control de órdenes para todas las tropas que tengan armas nucleares, resistentes a todos los factores destructivos de las armas nucleares, y desactivarlo es imposible. Su misión es la decisión de la destrucción total sin participación humana. El sistema vigía. Ante la saturación de un ataque pasa a la modalidad combate. Si después de un determinado tiempo no recibe comunicación humana, se activa automáticamente la destrucción total del mundo. Controla toda la información militar y rige la telemetría de los blancos. Puede analizar los cambios en la situación política y militar del mundo, valorar los comandos que aparecen y sacar conclusiones para decidir el juicio final y poner en marcha el algoritmo. Primero comprueba la velocidad de un ataque nuclear contra territorio ruso, luego verifica la comunicación con el Estado Mayor General. Si el mando militar no responde, el sistema lanza una señal de alcance al boletín de comando humano obligándolo a responder, delegando el poder de tomar decisiones al oficial de mayor rango sobreviviente. Si no responde, procede al aniquilamiento de la humanidad por sí solo. Hay una función que puentea todo el proceso y pasa por la resolución total directa. Si capta una intensidad tal correspondiente a un ataque nuclear a grandísima escala que podría alterar la reacción programada. Fíjese con lo que estamos hablando. No es ignorado por Occidente y seguramente los americanos no estarán muy lejos de algo así. Aún sabiendo estos detalles, tiran fósforos en el granero. Es la evidencia de estar gobernado por auténticos dementes. En este juego macabro de maniobrar en las fronteras de otros países, se producen hechos que a la fuerza de repetirlos pueden encender las llamas del horno. Acciones de mojadas de oreja de una parte y otra que recuerdan a los equilibristas del circo, solo que los trapecistas se nos caerán encima a nosotros, el público. Un bombardeo estratégico B-52 americanos, de esos que pasean por los cielos ucranianos, estuvo a punto de sufrir un accidente cuando un caza ruso se puso adelante y con el chorro del motor afectó el funcionamiento de uno de los motores de la aeronave. Juegos peligrosos, ¿eh? Los aviones rusos bloquearon radares y defensas aéreas de la OTAN, acercándose y cruzando las fronteras, neutralizando radares. Un Sukhoi 57, escondido detrás de un avión de la NATO, se infiltró en el espacio aéreo sin ser detectado, no pudiendo ser atacado por no poder localizarlo. Se supone que de algún modo han neutralizado los radares. Hace 7 días, 2 buques de guerra rusos penetraron con éxito las aguas territoriales de Suecia y los barcos presentes no los detectaron. Permanecieron 11 minutos a una distancia de 2 millas náuticas. Actualmente los formidables B-52 han dejado de volar sobre el Donbass ucraniano, presumiendo la presencia de nuevos sistemas S-400 en la zona. Donetsk y Lugansk podrían tener ese tipo de armas y el ejército ucraniano no puede garantizar la integridad de los vívolos americanos. Tampoco vuelan ya sus drones violando el espacio aéreo, demuestra que las Fuerzas Armadas americanas ni siquiera están preparadas para los conflictos locales. Un barco de la Armada Americana intentó entrar en aguas territoriales rusas desde el Báltico. El buque USS Lyusk-Hisar, poderosa nave de reconocimiento, fue descubierto desde tierra por el ejército ruso. Además, el buque apagó el transporter de identificación, tratando de esconderse detrás de naves civiles acercándose a la región de Kaliningrado, pasando por el estrecho de Dinamarca y Suecia, entrando en el mar Báltico. Es uno de los 6 barcos de reconocimiento que dispone Estados Unidos y supone que con la intención de desplegar balizas para monitorear barcos y submarinos. Rusia cerró el acceso a las naves de la OTAN a lo largo de toda Crimea, después del acceso que hicieron estos en el incidente de los barcos ucranianos en 2019. Pero ahora agregó el Cáucaso Norte, así que el Mar Negro está blindado para la OTAN. Se incrementó un 40% el tráfico de reconocimiento aéreo occidental, pero todo depende de que Turquía, el doble jugador, no libere Dardanelos para estos buques y que no cometa el error de cerrar la flota rusa adentro. Todos estos movimientos no son otra cosa que riesgosos test para calibrar acciones que ojalá no se ejecuten.
El jueves 24 de septiembre, Rusia, sin ningún motivo aparente, realizó un traslado masivo de grandes aviones Ilyushin 76 desde una base fronteriza con Estonia en Pskov hasta la ciudad de Engels, base de los bombardeos estratégicos cines blancos. 27 aviones y con gran cantidad de material. Desproteger así un flanco báltico con la NATO y Bielorrusia. Y Rusia tiene una capacidad de carga de 48 toneladas y con ese peso vuela 4.200 kilómetros. ¿Qué estaban moviendo? 3 días después de esto, estalla el conflicto con Armenia. Movilización general y ley marcial. En medio de Nagorno-Karabaj, región que funciona como Estado independiente, ya protagonista de un histórico conflicto. Y la verdad es que detrás de estos dos contendientes se encuentran Turquía y Rusia, presentando sus intereses con el nombre de Azerbaiyán para uno y Armenia para el otro. Hay que volcarse en el mapa y ver la zona para comprender las dinámicas geopolíticas. Vecinos de Georgia, ya protagonistas durante la era Bush de un ataque contra Osetia que fue repelido por tropas rusas. Y como prueba de la incoherencia de la democracia occidental, su presidente Saakashvili terminó integrando el gobierno de Ucrania después del golpe de Estado del Maidán. Las mismas porquerías que han hecho en Latinoamérica, solo que dentro de una de esas muñequitas rusias, mayúsculas. No olvidemos que históricamente para Rusia sus peores enemigos fueron y siguen siendo el imperio anglosajón y el antiguo imperio otomano. Esto pone en evidencia numerosos frentes que Turquía tiene abiertos con Rusia. Turquía es miembro activo de la OTAN y ha llegado a arribar aviones rusos en Siria, se midieron en Libia y ahora acá. Para contextualizar, hay que recordar lo que dijo el canal oficioso turco TRT Haber. El conflicto entre Azerbaiyán y Armenia es beneficioso para nosotros y que continúe el odio entre los dos estados. Cada una de las repúblicas de la Federación Rusa vende armas. Azerbaiyán recibe la mitad de ellas de sus vecinos del norte. Esto crea no solo ingresos económicos, sino influencia política. Armenia no está en situación diversa. Rusia tiene una base militar en Gyumri, a 2 horas en auto de la ciudad de Ereván. 3.000 soldados rusos se acantonan ahí e inquietan a los turcos. Esto es una guerra geoestratégica, para analizar lejos de las páginas de los medios del régimen global, con criterio de conquista. Recordemos que COVID tiene las economías de casi todos los países de la Tierra en quiebra y serán los simples ciudadanos a pagar los delirios de estos dementes. Otro sector de fricción es el Mar Negro, acumulando así otro foco de presión a la olla. La Convención de Montreux obliga a Turquía a no hacer la vista gorda de los paseos de los buques de la OTAN por sus pasos de Dardanelo y el Bósforo. Turquía es una mosca rompebolas en el culo del oso ruso y quizá la primera víctima de una confrontación con la NATO, ya que es el ejército más grande. El dato de atención más grave es que Turquía desde hace meses traslada ayuda militar a Azerbaiyán y Rusia artillería de campaña con munición nuclear. Estos conflictos tienen trasfondo que se deben juzgar con criterio idiosincrático, cuentan mucho las características de los pueblos que la protagonizan. Cuando una persona se enfrenta a su propio intelecto, no puede eludir la pelea sin reconocer que éste ya ha sido destruido. La almohada por las noches y el espejo por las mañanas no podrán hacer nada por el equilibrio intelectual de uno que es capaz de decir que lo blanco es negro y lo negro blanco, quedándose tranquilo. Es el caso del emperador de los banqueros Rothschild en Francia, Macron, quien declaró que después de la crisis de las elecciones en Bielorrusia, el presidente debe irse del país. Lukashenko le respondió que ante su evidente inmadurez política sería mejor mirar menos a su alrededor y fijarse en los chalecos amarillos que desde hace 2 años le piden civilmente que se vaya, mientras son brutalmente reprimidos. A esto da media vuelta y ya está dando órdenes en el Líbano del desfachatado. El derrumbe americano y de las naciones de la OTAN deja al descubierto una sociedad asustada, fanatizada, incapaz de construir un futuro. Hacen del planeta un infierno social con un destino inseguro y casi llevado a la aniquilación.
Vamos al punto. Estados Unidos, después que de su milagroso misil hipersónico que ha fallado por alguna razón, según el diario digital de Warzone, hace unos meses se está dedicando a la protección antiaérea de la capital de Washington. ¿Esperan algo? Las pruebas de las armas hipersónicas del tío terminaron en un fracaso. No alcanzaron jamás la velocidad nominal para ser declarados en el catálogo de este tipo de armas. Se da por buena a partir de 15 o 20 veces la velocidad del sonido. Este es lo máximo que han sido llevados a 4.8. Así que los resultados no se hicieron públicos. Uno de los obstáculos es el tipo de combustible que permite acelerar rápidamente el cohete, y otro problema es el calentamiento del cohete, que se achicharra en el aire. Hablando a la época y criticando a los rusos, habían declarado que esto se requería a 17 Mach. Los rusos vuelan entre 30.000 y 35.000 km por hora, es decir, 24 o 27 Mach. De frente a esta realidad cabe preguntarse para qué guerras se preparan. ¿Para qué sirve la presión militar sobre otras potencias? ¿Será para justificar los gastos billonarios que hacen con sus amigos de la industria bélica, vampirizando la ciudadanía? Los medios militares se jactan de haber conseguido la intercepción de misiles cruceros a más baja altura, utilizando el sistema NASAMS, durante una prueba este mes de septiembre. Además de demostrar la capacidad de un obús autopropulsado de 105 milímetros XM-1299 para derribar misiles con un proyectil de hipervelocidad en Santa Rosa, Florida. El 780 Escuadrón de Pruebas con base en Eglin, Florida, dirigió la prueba con un programa llamado Vermilion Stallion. Los misiles cruceros vuelan a baja altura para evitar ser detectados, pero es parte de un proyecto multicostoso iniciado en 1996, que fue varias veces interrumpido por retrasos y recálculo de costos. La otra pregunta es, ¿saben cuánto es 35.000 km por hora cayendo directamente de la ionosfera? ¿No estarán desperdiciando plata o gastando a propósito? ¿De quién esperan ser atacados? Seguramente no de las otras superpotencias, porque pruebas de que serán calcinados tienen de sobra, o será de su propio pueblo. Y si piensan atacar a otras potencias que tienen una velocidad Mach para llegar, ¿no se les ocurre que tendrán otras sorpresas para la defensa? Esa es la esperanza técnica de que una persona cuerda no declarará una guerra atómica. La desesperanza viene del lado de que me pregunto si no estarán locos. Todo indica que esta nueva guerra es parte de un todo llevado adelante por los pirómanos de la OTAN, el Estado Profundo americano y varios países rusófagos que de buena gana se suman a la cruzada. De seguro Rusia actuará el Tratado de Defensa Mutua firmado con Armenia, y ya sus aviones MiG-29 sobrevuelan la capital del país. La 102 Orden de Alexander Nevsky fue trasladada a la base de Grumbil y Yerevan. Desde allí opera el sistema de defensa S-300 del 988 Regimiento de Misiles Antiaéreos, que en la noche del 1 de octubre salvaron la central atómica de un ataque misilístico azerbaiyano. La edición kurda del Afrin Post informa de 2 centros de reclutamiento de mercenarios abiertos por Turquía en Siria. En los puntos organizados en las escuelas de Azar Afrin y Amir Gobari hay filas de quien se inscribe como personal militar contratado. ¿Qué significa todos estos preparativos? Seguramente sirve para esconder el frente más importante, el cordón creado por Occidente en las fronteras europeas de Rusia. Las llamaradas en el Transcáucaso siempre aparecen como espontáneas y a brotes regulares, apareciendo con una sinrazón visible e insuficientemente grave, pero es así desde hace 30 años. Detrás del telón hay motivaciones bien diversas. Responden objetivamente a intereses geopolíticos transatlánticos o sus círculos dominantes americanos. Es innegable como oportunidad de abrir otra brecha en las relaciones ruso-turcas y perjudicar los intereses económicos que estos dos países han estrechado últimamente en el campo de la energía. Occidente está haciendo grandes esfuerzos por bloquear los acuerdos comerciales ya existentes y saben que se está formando una gran coalición antioccidental global.
Una guerra a gran escala en el Cáucaso obligará a Rusia a reaccionar y dicha reacción no será del tipo de las que le gusta a Turquía. Los halcones del Pentágono no se dejarán escapar esta oportunidad de hacer la guerra y probablemente hasta hayan puenteado al mismo Donald Trump. Los puestos clave de la Fuerza de Seguridad, Pentágono, CIA y otras agencias gubernamentales son propiedad de los halcones, y el Frente Anti-Trump parece capaz de meter en la Casa Blanca hasta un demente senil como Biden. Unido al payaso emperador francés que cree que salvará a Europa de los rusos, el cóctel está listo. Mark Speer, el secretario de Defensa de Estados Unidos, no es un hombre del presidente y es reconocido como la parte más agresiva del establishment político-militar, rusófobo recalcitrante. El plan B de los halcones es que la mayor presión político-militar sobre Rusia venga ejercitada por países satélites de Estados Unidos, sobre todo aquellos cercanos a sus fronteras. Esas naciones aportarán soldados a la batalla. En total sumarían 5 millones de soldados para invadir Rusia. Europa prefiere que la carne la pongan los antiguos vecinos. Claro, todos los países bálticos que fueron países integrantes de la Unión Soviética, y 70 años de dominio soviético le tiene una bronca tremenda a los rusos. Eso sería la carne de cañón. Todos los vecinos afilando los dientes a tal punto que han estado volando cisnes blancos las 24 horas. Macron irá esta semana de visita a los países bálticos, donde seguramente impartirá instrucciones a sus monaguillos. Espero que no se pasee con una mano en la espalda y la otra dentro de la pechera como su antecesor. Al Journal du Dimanche dijo que lo que está sucediendo en Bielorrusia es una crisis de poder, un gobierno autoritario que no puede aceptar la lógica de la democracia y resiste por la fuerza. Lukashenko debe irse. La prensa francesa empieza a hablar. Una guerra clientelar antirrusa se está gestando para salvarse del paradigma económico que se terminó derrumbando. Creo que están subestimando la reacción nuclear. Aunque Turquía tuviera el buen tino de no proyectarse contra Rusia, aún así Azerbaiyán sería influenciable por parte de los americanos para continuar sus hostilidades. Por lo tanto, aunque Trump no lo quiera y después de que Putin se negó a entregar Bielorrusia a Occidente, los Rothschild tienen a Macron jugando a ser Napoleón en el Cáucaso. No da para ser optimistas. Vamos a ver un poquito las revoluciones de color. El auténtico negocio de la OTAN con sus revoluciones de color es el de estafar naciones arruinándolas por generaciones, poner sus bases en ellas para activar las guerras a medida que sus economías lo van necesitando, ya que después de estas revoluciones las poblaciones quedan odiándose por generaciones, costando poco reencender las hogueras de odio. Hay detrás colosales esfuerzos de servicios de inteligencia y diplomáticos, fondos y recursos que se dan a modo de inversión, para luego cobrárselos con beneficios descomunales y sobre todo duraderos. Cada Maidán inicia con una red de ONG relevantes, creación de medios de desinformación controlados, captación de vendepatrias indispensables. Ese es el modus operandi. Las poblaciones les interesan bien poco, quedan arrasadas económicamente, quedando como activos financieros para ser utilizados en las próximas guerras. Muchos de estos estados están quebrados por el COVID, así que fracasado el tema bielorruso, Nagorno-Karabaj va a vela extendida. Cada vez más descaro y violencia que nos llevará a un desastre definitivo. Basta ver lo cerca que estuvimos de un desastre nuclear el jueves a medianoche. En Ucrania 9 de cada 10 aviones se pudren sin reparación debido a la ruptura con Rusia. Ellos hacen que toda la tecnología militar de esas naciones se tire a la basura o las malvendan para llenarse los bolsillos, después vendiendo e imponiendo sus basuras. El verso de adaptarlo a los estándares occidentales para endeudar a las poblaciones por generaciones. También los recursos humanos se pierden. Ucrania ha perdido su escuela de pilotos militares y con ellos sus aviones, helicópteros y aviones de transporte. Alexander Elikoy, piloto de pruebas y corresponsal del Polish Navigator, dijo que después de la Unión teníamos el ejército de aire más poderoso de Europa, pero lo vendimos.
141 helicópteros Mi-24, 100 aviones L-39, donde volaban los cadetes Su-24 y Su-27, abandonados en los hangares. Ahora nos queda un escuadrón mixto de viejos aviones soviéticos. Todos los días se muere algo, algún dispositivo se estropea, se necesitan reparaciones, mantenimiento, improvisamos emparchando y tratamos de modernizarlo, pero solo logramos pintarlos y dejarlos lindos. Instalamos el GPS occidental, pero no podemos ingresarlos al complejo de la aviación operativa porque no funcionan. Todo está envejeciendo, no hay dónde ir y todo es caro. Hasta la aviación de transporte está desmantelada. En 1995 teníamos 184 276. Hoy quedan 3 en vuelo. El resto fue alquilado a comerciantes europeos en África. La escuela está cerrada. Los aviones heredados de la Unión Soviética han agotado sus recursos. Occidente se relame porque nos obligará a comprar su fracaso 35. Phantom F2 o F-16 y todo su equipo cancelado para chatarra. No tienen apuro, nos tienen bien agarrados. ¿Y cuánto costará formar nuevos pilotos? Cambiar el sistema de entrenamiento y los pilotos mismos. El F-16 es ya viejo. Así operan los depredadores en los países donde triunfa la libertad democrática que ellos ofrecen. Esto es lo que le dejó el régimen global a Ucrania. Y si hablamos de revoluciones de color, es muy extraño el ingreso a Chile de micros en plena pandemia con ciudadanos venezolanos. Sí, estamos súper contentos nosotros aquí dándole la bienvenida a esta gran cantidad de personas. Miren cómo van ingresando ya a esta hora al liceo A7. Ahí van. ¿Ven? Y bueno, y esto no es todo. Esto no es todo porque acaba de llegar el segundo bus. Acaba de llegar el segundo bus con también más ciudadanos venezolanos. Miren. ¿Cuándo llegaron a Chile? El 23. ¿Cómo ha sido los primeros días acá en el país? El frío horrible. ¿Sí? Ya, perfecto. Si tienen frío, vuélvanse para su casa. No hay problema. Ahí viene el segundo bus. Segundo bus de la noche. Y de acuerdo con lo que comentábamos, lo que conversábamos con uno de los funcionarios, el día martes y miércoles venían con más ciudadanos venezolanos, pero debido a que no había capacidad, tuvieron que llevarlos a Calama. Jueves, ayer, viernes, y se espera que mañana, sábado y el domingo sigan llegando mucho más aquí también a Iquique. Estamos grabando en directo. Son las 21 horas con 20 minutos y va a comenzar entonces el descenso de este segundo grupo de ciudadanos venezolanos que llegan a nuestro país por los pasos no habilitados. Dios mío, ¿quién protege la frontera de nuestro país? Otro juego de números, curioso, ¿eh? A 33 días de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, Donald Trump contrae el coronavirus. A 33 días. Los amantes de la aviación de Estados Unidos se percataron este viernes que 2 aviones Boeing E-6D Mercury estaban volando a lo largo de ambas costas del país en el momento en que el presidente Trump anunciaba que él y la primera dama fueron diagnosticados por coronavirus. Los gobiernos norteamericanos utilizan los C-6 para transmitir instrucciones a la flota de submarinos balísticos que el país tiene en aguas en todo el mundo. Los buques pueden desplegar misiles balísticos lanzados de submarinos Trident.
Entonces la pregunta acá de si cuando Trump dice que tiene coronavirus, aparecen estos aviones que dan instrucciones a toda la flota de Estados Unidos, ¿a Trump lo sacaron del medio por el coronavirus o lo están protegiendo de alguna cosa? Acuérdese que han hablado varios, creo que hasta Trump, dijeron que en octubre iba a pasar algo terrible en el mundo, ¿no? Si hay algo que indignó, es la muerte de la niña azul en Mendoza. Escuchen este audio que da detalles de lo acontecido. Por otro lado, este audio es sumamente importante y les voy a pedir dentro de poco su presencia. ¿Qué pasa? No sé si se enteraron, pero murió una nena, Azul, se llamaba, en Godoy Cruz, porque la madre la llevó a una salita para ponerle la vacuna del HPV y le dijeron que le faltaban refuerzos de unas vacunas anteriores y le pusieron 6 vacunas, 3 en cada brazo. La nena al rato se sintió mega mal, estuvo mal a la noche, mejoró en el día y el otro día falleció directamente. 2 días después murió. ¿Cuál es el tema? No solo hay negligencia de parte de los médicos, eso se va a llevar a la justicia, ahora ya están los abogados, está todo. Ahora tenemos que armar el caso, ya hay gente ocupándose de eso. Pero ¿cuál es? ¿Por qué lo planteo acá? Primero para que se enteren de lo que pasó. Y segundo porque lo vamos a hacer visible. Pero los medios no nos están dando bola. A la madre la están desacreditando por Face. Ya han mandado los trolls para que la gente no crea en esto. Dicen que la madre quiere plata, que no sé, bueno, toda una serie de cosas terribles, que obviamente no son ciertas. Está atravesando el duelo de la pérdida de su hija, de 11 años. ¿Cuál es el tema? La policía le extrajo la libreta del carnet de vacunaciones, cosa que no puede hacer. Se la entregaron cremada a la nena, sin consentimiento de los padres, sin preguntarle siquiera. Le iban a hacer una autopsia para determinar de qué murió, le dijeron que había muerto por una causa respiratoria y se la entregaron en una cajita. Y hablando con gente que está muy metida en el tema y que sabe las mafias que se mueven dentro de los hospitales y demás, dice que a la nena le han sacado los órganos, obviamente para venderlos de manera ilegal, y que por eso la cremaron. Y que lo que le ha pasado a la nena esta está pasando con un montón de gente, que dicen, hay gente que ha entrado al hospital por cualquier cosa y dicen que a los 2 días murió de coronavirus. Así, de manera tajante. No sé si han visto o han escuchado, pero han habido varios casos a nivel nacional de eso. Y no les dan prensa, no te dan lugar para que te expreses en los medios oficiales. O sea que hay un encubrimiento. Es gravísimo lo que está pasando. Gravísimo. Te puede pasar a vos, a mí y a mañana. Y a cualquiera el día de mañana. Entonces, esto es parte de la lucha. Porque esto es hoy. Esto está pasando hoy. Y nos puede pasar a cualquiera. Entonces, se va a hacer una marcha y una movilización para que esto se sepa. No nos dan bola, pues entonces nos vamos a hacer escuchar. ¿Sí? Falta, pero les voy avisando para que nos organicemos. Porque en algún momento va a haber que salir. ¿Sí? Para que le vayan avisando a sus contactos, amigos, conocidos y los vayan poniendo en situación de esto real. Se van a iniciar acciones legales y bueno, están dispuestos los abogados, son parte del grupo Abogados por la Verdad, así que van a ir hasta las últimas consecuencias contra el que sea. Pero acá hay una mafia y es real y está operando. Y como ciudadanos no nos queda otra que enfrentarla o terminamos siendo no solo cómplices por el silencio y por la comodidad, sino que podemos ser víctimas en cualquier momento. Así que les pido que reparemos sobre esto, sobre estas cosas importantes que están pasando y no dejemos de discutir por cuestiones que no son de la hora y que no son realmente prioritarias. Hay gente que no entiende cuando toco estos temas. Son los hechos trascendentes que dirigen la realidad global. Italia es uno de los países más castigados por el coronavirus, allí donde la represión es más severa. El primer ministro italiano Giuseppe Conte es hijo predilecto de Monseñor Parolin. Lo creíamos todo, influenciado por el partido pro-chino 5 estrellas. Firmó acuerdos para la ruta de la seda y abrió la puerta del coloso 5G Huawei, justo en la zona donde más recrudeció la pandemia, enfureciendo a la administración Trump. Lógicamente,
¿Por qué digo creíamos? La espalda la cubría Jorge Mario Bergoglio. 2 años atrás, el Papa firmó un acuerdo con el Partido Comunista Chino que en los papeles ayudaba a los cristianos chinos. Yo veo sobre la mesa de la Santa Sede miles de dossier que prueban que la situación de los católicos en China es terrible, encarcelados y obligados a donar sus órganos para engrosar no el estómago de los leones de Nerón, sino de las arcas del Partido Comunista. ¿Escucharon? Encarcelados y obligados a donar sus órganos. Aún así, Bergoglio insiste en ratificar el acuerdo, poniendo a la luz cuál es el objetivo de su arreglo con los hijos de Mao. Mike Pompeo, que está en Italia, expresó al Vaticano que ratificar estos acuerdos mete en peligro la integridad moral del papado y la vida de los fieles. Así que alguien se lo diga. Pidió ser recibido por Francisco y este lo rechazó, diciendo que por cuestiones de jerarquía solo puede recibir a Trump, pero además dice que no quiere interferir en las elecciones de Estados Unidos. Pero su segundo, Pietro Parolin, y el secretario del Vaticano, Paul Gallagher, sí recibirán a Joe Biden. Tampoco recibió al cardenal chino Joseph Shin, de 88 años, que viajó a pesar de su edad y desafiando al partido para entrevistarlo y tratar de advertirlo del error de nombrar a Peter Choi obispo de Hong Kong, candidato de China para esa ciudad, ya que metería en sus manos la vida de todos los cristianos de Hong Kong, que serán encarcelados. Lo esperó por 120 horas y debió retirarse. El cardenal Zeng, obispo emérito de Hong Kong, estuvo preso en un campo de reformación china. Zeng criticó muy fuerte este acuerdo, diciendo que no se puede tener este tipo de acuerdos con un país ateo y totalitario. Aquí tienen otra demostración hacia dónde nos puede llevar un alineamiento con China y cuáles son las consecuencias en un país como la Argentina, 90% cristiano. Un artículo que escribió Carlos Berro Madero: Gobierno, oposición y sociedad a la deriva. El aspecto más notorio de ciertas chapucerías políticas consiste en tratar de sostener sistemas de gobierno agotados, tratando de adornarlos de una falsa apariencia de buen funcionamiento, para lo cual sus funcionarios suelen aferrarse a drogas conceptuales abstractas e inverosímiles. Bajo la supuesta amenaza de una eventual disolución de la democracia, algunos dirigentes políticos, hackeados por una realidad que no consiguen dominar, provocan adrede un temor por la eventual desaparición de las instituciones, infectando el discurso público con ramplonería. Su frivolidad ambivalente, donde las palabras exclusión, explotación, derechos humanos, igualdad y distribución de la riqueza, instalan un aquelarre declarativo que lleva a la hipótesis de una fantasía inconcebible. Persigue potenciar la vigencia de normas legales a las que se aferran, a pesar de que la mayoría de ellas no hace más que contribuir a sentar la hondura de su desatino, fortaleciendo una descomposición argumental que empuja a la sociedad a un sálvese quien pueda. Mientras esto ocurre, nadie se anima a verificar la calidad y cantidad de problemas que deberíamos afrontar, y todos se concentran en propagar letanías que propician soluciones superficiales, a pesar de reconocerlas en su fuero íntimo como absolutamente inútiles. La voz de la conciencia rige para todos los seres humanos por igual, ya que no apuntan a dilucidar cuestiones que requieran ciertas medidas drásticas que una dilatada experiencia histórica ha enseñado como las mejores. Con un discurso banal y engañoso, todos los actores sociales, uno por comisión y otro por omisión, terminan así mintiéndose en medio de una música discursiva que trata de edificar explicaciones retorcidas mientras la sociedad marcha solemne y triunfal hacia un escenario donde la mentira, el engaño y la ilusión de la naturaleza de las cosas han terminado destruyendo el tejido social casi por completo. Esta disolución inscribe cada día mayores adeptos a cosificar la realidad, porque nadie produce nada útil a pleno y todos miran de reojo a los demás lanzando zancadillas a diestra y siniestra,
contribuyendo al sostenimiento de una incivilización cultural que causa pasmo. Como consecuencia, la sociedad se circunscribe a consumir especulaciones, transacciones non santas y realidades virtuales que no llevan a ninguna parte, mientras todos se sienten víctimas de situaciones supuestamente voraces y devastadoras, cuya razón de ser nace, dicen todos, en la culpa de los demás. Es parte de una larga historia que nos ha puesto a los argentinos bajo las sombras más oscuras, al tratar de escapar de una realidad que hoy nos dice con énfasis: hasta aquí llegaron. De ahora en más deben reaccionar o se hundirán definitivamente en una disolución total irreversible. Algo de eso indica el hecho sobre el cual nos advierten reiteradamente algunos economistas serios sobre el desarrollo. Nuestro PBI sigue siendo el mismo de hace 20 años, sin que esta comprobación haya conseguido erradicar aún ciertos vicios culturales, políticos y sociales que seguimos cultivando con una tosudez inexplicable. Los más asustados al ver peligrar su futuro político y ninguna otra cosa, hablan hoy de la reconstrucción de la esperanza, mientras contribuyen con sus cínicas paparruchas a extender el mal que nos aqueja. A buen entendedor, pocas palabras. Bueno, mi colaboración con la causa china, como todos los programas. Esto lo escribió Mariano Beldic. Lo que China le ofrece y pide a la Argentina para potenciar su alianza. Una cuarta central nuclear, que ya hemos dicho varias veces, por otro tipo. No hay ninguna en el mundo. Otro seríamos conejillos de India con una central nuclear. A 100 kilómetros de Buenos Aires y de 200 de Rosario. Un ferrocarril que una vaca muerta con el Atlántico, un acuerdo comercial por los cerdos y su incorporación a la plataforma con la que Pekín consolidará su influencia global. La integración de la Argentina como un eslabón estratégico en el cono sur, al proyecto insignia de la ruta y la franja de la seda con el que China busca interconectar su nación con gran parte del mapa, un tren que una vaca muerta con el Atlántico, respaldo financiero, el acuerdo para multiplicar las exportaciones de carne porcina que sigue su curso pese a los cuestionamientos ambientalistas, accesos a la vacuna contra el COVID-19. Todo eso y más es lo que quiere y ofrece China, y gran parte de ello se conversó entre los presidentes Alberto Fernández y Xi Jinping. Argentina y China comparten una asociación estratégica integral desde 2014, un paraguas bajo el cual ambos países avanzan en diversos niveles de cooperación y en un variado rango de campos que exceden lo comercial. En julio pasado, al cumplirse 6 años, el vicecanciller Pablo Tetamante y su par chino, Zheng Zheguang, convinieron reforzarla a través de la implementación de un plan de acción conjunta, elevarla al siguiente nivel. Con un mundo sumido en una pausa pandémica, China sigue tejiendo su influencia global. Parte de esta apuesta a la incorporación de la Argentina a la plataforma geopolítica con la que China piensa consolidar su influencia global a través de rutas terrestres y marítimas que parten del sudeste asiático y unen Medio Oriente, Asia, Europa y América Latina. Lo denomina una franja, una ruta, y consiste en esencia en millonarias inversiones en infraestructura. El gobierno argentino tiene un interés en sumarse, ya se lo manifestaron desde la Cancillería al gobierno de Pekín, y Fernández ratificó la voluntad de firmar, sin urgencia, señala, pero quieren estar. Hay otros proyectos de envergadura con los que sueñan los chinos y que les recordaron que en la bilateral telefónica, como la construcción de una cuarta central nuclear y un ferrocarril que conecte Vaca Muerta con el puerto de Bahía Blanca. Respecto a lo primero, la negociación contabiliza ya tantos años como resistencias internas, porque implica la importación de una tecnología ajena que ataría su funcionamiento al país asiático. Al contrario, sobre la línea ferroviaria no patagónica hay más consensos y diálogos concretos entre la firma Power China y la provincia de Neuquén con la opción de financiamiento chino que llevaría a cabo, según lo consiguió Reuters, el presidente de la empresa Xi Jinping. Ahora, los chinos explotando Vaca Muerta con el fracking, tiembla la Patagonia directamente. Esto la mandan al 100%, tiembla la Patagonia ahí abajo. Prepárense para los terremotos, muchachos.
Jinping y Fernández no hablaron, sin embargo, sobre otros dos acuerdos que es trascendental para el gobierno, al que le urge hallar los destinos para incrementar las exportaciones. La respuesta china se materializa en una inversión de 3.800 millones de dólares en granjas porcinas. En los planes originales se esperaba firmar el memorándum de entendimiento para darle marco a los privados en agosto. La sonora resistencia mentalista los obligó a poner en pausa el documento e incorporar un párrafo específico sobre la vigencia de los estándares de producción argentina. Así que el texto vio China para su revisión y todavía sigue allí. Había cierta expectativa de que todo quedaría sellado con la presencia del propio Fernández en China en noviembre, en lo que hubiera sido su primera gira presidencial en pandemia de la actual gestión, a propósito de la realización de la Exposición Internacional de Importaciones en China, la mayor feria de esta naturaleza. La misión comercial sigue en agenda, solo que hoy parece poco probable que la encabece el mandatario. En cambio, sigue firme en el momento el canciller Solá y su secretario de Relaciones Económicas, Jorge Neme. Jinping no convirtió a Fernández a que vaya a China cuando lo permita la pandemia. El swap financiero de 18.500 millones de dólares que China se comprometió ya a renovarle al Banco Central en un signo de respaldo internacional, así como la reciente aprobación por unanimidad en el Congreso de la adhesión del país al denominado Banco Asiático de Inversión en Infraestructura, una instancia multilateral impulsada por Pekín que puede cobrar mayor trascendencia en los próximos tiempos. También forman parte de la agenda en común. Bueno, sabemos saben que está atrás de la banca china, ¿no? Lo hemos hecho varias veces ya. En uno de los pocos puntos de oficialismo y oposición siguen pasando parecido, el proyecto lo envió Mauricio Macri hace 2 años, saltó la grieta sin mayores inconvenientes. Por último, el acceso a la vacuna china contra el COVID-19 fue otra de las ofertas que el presidente Xi Jinping le transmitió a su par argentino con el compromiso de facilitar la disponibilidad para las poblaciones más vulnerables mediante créditos blandos. Sumado a los recursos sanitarios, la mayor parte de ellos comprados por el gobierno nacional y los provinciales, que posibilitó a la nación asiática en momentos de sobredemanda, la cooperación sanitaria se resignificó en el contexto de la emergencia global como una estrategia más del soft power de Pekín hacia el mundo. A cambio, el Partido Justicialista firmó un documento que avalaba la gestión transparente del gobierno chino frente a la pandemia. Transparente. Contra las acusaciones que bajan desde Washington sobre ocultamiento de información. Lo que menos tuvo el tema de la epidemia fue transparencia. Y trascendió que en la conversación entre ambos presidentes también hubo un compromiso de la Argentina de apoyar el acercamiento de China a Mercosur, donde Paraguay se mantiene en su reconocimiento histórico de Taiwán, pese a cierta desconformidad interna, y la comunidad de estados americanos y caribeños que cada vez se proyecta más como el foro preferido de la administración de Frente de Todos. Sin renunciar a un vínculo cordial con Estados Unidos, principal inversor en el país, el gobierno de Fernández apuesta a un delicado equilibrio de la equidistancia de las potencias medias frente a la polarización que plantea la Casa Blanca. Neutralidad activa y mirada argentina, describió Solá saludar diplomático en su día. Una estrategia con la que China se siente más a gusto que Estados Unidos en la medida que siga expandiendo su influencia en la región. Yo vuelvo a repetir, muchachito, si piensan que los chinos van a generar inversiones a capacidad de trabajo a los argentinos, nada en la cabeza. Cuando pongan un mango los chinos, las granjas estas de cerdo, la central atómica, traen gente china a trabajar. Se lo digo desde ahora. Un gesto curioso de Trump, ¿no? El presidente Trump nomina a la juez federal de la Corte de Apelaciones de Estados Unidos, Amy Coney Barrett, para suceder a la fallecida juez Ruth Bader Ginsburg en la Corte Suprema. Tiene 48 años, católica devota, pro vida, madre de 7 niños, uno de ellos con síndrome de Down, y 2 niñas adoptadas en Haití cuando viajó con su esposo, el ex fiscal federal Gis Barrett, a ayudar a los desamparados en el terremoto. Con solo 30 años comenzó a enseñar leyes en la Universidad de Notre Dame, donde siguió enseñando por 15 años más. Si gana el presidente Trump las elecciones de 2013, el Partido Republicano tendrá no el control absoluto del Poder Ejecutivo, sino que los conservadores tendrían mayoría de 6-3 en la Corte Suprema.
lo que genera pánico entre los demócratas comunistas pro aborto, porque la Corte Suprema tiene el poder de revocar las leyes de aborto. Trump firmó hace unos días una orden ejecutiva donde ordena la protección y la salud de los niños nacidos vivos sobrevivientes de abortos. Trump es el presidente más prohibido de la historia de Estados Unidos. Reitero lo que dije varias veces, ojalá esté equivocado con este hombre. Yo seré el primero en reconocerlo. Hay un documento desclasificado del Senado de Estados Unidos que menciona las maniobras de Hillary Clinton con la campaña contra Trump. Hay que difundirlo, porque nuestro gobierno es culo y calzón con Hillary Clinton. Dice así el documento: el honorable Lindsey Graham, presidente de la Comisión de Poder Judicial Senado de los Estados Unidos, el de la dirección, en respuesta a su solicitud de información de la comunidad de inteligencia relacionada con la investigación del huracán Crossfire del FBI, he desclasificado lo siguiente. A finales de julio de 2016, las agencias de inteligencia estadounidenses tuvieron información sobre el análisis de inteligencia rusa, alegando que la candidata presidencial Hillary Clinton había aprobado un plan de campaña a provocar un escándalo contra el candidato presidencial Donald Trump, al vincularlo con Putin y los rusos pirateando el comité del Partido Demócrata. La comunidad de inteligencia no conoce las actitudes de acusación y hasta qué punto el análisis de inteligencia rusa puede reflejar exageración o fabricación. Según estas notas escritas a manos, el exdirector de la CIA, Brennan, informó posteriormente al presidente Obama y a otros funcionarios de seguridad nacional sobre la inteligencia, incluida la supuesta aprobación por parte de Hillary Clinton el 26 de julio de 2016 de una propuesta de uno de sus asesores de política exterior para difamar a Donald Trump, provocando un escándalo alegando interferencia en los servicios de seguridad rusos. El 7 de septiembre de 2016, los funcionarios de inteligencia de Estados Unidos enviaron una remisión de investigación al director del FBI, James Comey, y a su director adjunto de contrainteligencia, Peter Strzok, en relación con la aprobación de la candidata presidencial Hillary Clinton sobre un plan sobre el candidato presidencial Trump y los piratas informáticos rusos que utilizan las elecciones en Estados Unidos. Un medio para distraer al público de su uso de un servidor de correo privado. Como se menciona en su carta del 24 de septiembre de 2020 de su comité, el fiscal general Barr ha informado que la divulgación de esta información no interferirá con las investigaciones en curso del Departamento de Justicia. Se sigue considerando la clasificación adicional y su divulgación pública de la inteligencia relacionada. Sin embargo, la comunidad de inteligencia agradece la oportunidad de brindar una sesión informativa clasificada con más detalles de su conveniencia. Está firmada la nota. Evidentemente, era todo mentira lo de esta mujer, y esta maniobra, bueno, ahora sale a la luz. Hay una nota de Great Calme India que también, de lo que yo vengo hablando también programa tras programa, ¿no? Es la historia secreta de cómo la inteligencia británica creó Amnistía Internacional. Amnistía Internacional se proyecta a sí misma como el perro guardián de los derechos humanos en todo el mundo, con la misión declarada de hacer campaña por un mundo en el que toda persona disfrute de todos los derechos humanos consagrados en la Declaración Universal de Derechos Humanos y otro instrumento internacional de derechos humanos. Sin embargo, menos conocido es el hecho de que Amnistía Internacional fue creada por la inteligencia británica para la recopilación de inteligencia para llevar a cabo la ingeniería social de naciones específicas críticas con el gobierno británico. Amnistía Internacional participó no solo en el encubrimiento de la tortura y el cambio de régimen por parte de agentes británicos, sino también en el inicio de una guerra. Durante la década de 1960, el Reino Unido se estaba retirando de sus colonias y el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Colonias estaban hambrientos de información de los activistas de derechos humanos sobre la situación en el terreno. En 1963, el Ministerio de Relaciones Exteriores
dio instrucción a sus agentes en el extranjero para que brindaran apoyo discreto a las campañas de amnistía. Desde entonces, el lobby del District Anglo-American ha estado trabajando para recrear el imperio británico de los tiempos modernos, reclutando políticos y empresarios nativos para recopilar inteligencia y concretar acuerdos comerciales. Uno de sus equipos, CTD Advisors, operado por el hijo de un espía británico pakistaní y muy infestado de ex jefe de inteligencia británico que abogan por intervención extranjera en Cachemira. Peter Berezon, cofundador de Amnistía Internacional, tenía profundos vínculos con el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Colonia británicos. Durante la guerra trabajó en inteligencia militar en el Centro de Descifrado de Códigos de Bletchley Park. Berezon trabajó como espía encubierto reuniendo inteligencia bajo la cobertura de Amnistía Internacional, patrocinada directamente por The Crown. A mediados de la década de 90, el Sudan Vision Daily, un diario de Sudán, comparó Amnistía con el Fondo Nacional para la Democracia de Estados Unidos durante su campaña de cambio de régimen en Sudán. El periódico afirmó que Amnistía Internacional es, en esencia, una organización de inteligencia británica que forma parte del sistema de toma de decisiones del gobierno. En un informe de septiembre de 2016, Amnistía Internacional afirmó que el gobierno sudanés estaba librando una guerra química contra su propio pueblo. A raíz de esas notas, los medios occidentales lo aceptaron como un hecho, pero los medios africanos lo encontraron muy dudoso y basado en rumores. Puede que a muchos no les sorprenda que la lista de opositores al gobierno británico sea la misma que la de Amnistía opositores. Por tanto, Amnistía no es solo un grupo de presión, es en esencia una organización de inteligencia británica que forma parte del sistema de toma de decisiones del gobierno. En 1966, un informe de Amnistía sobre la colonia británica de Adén, una ciudad portuaria del actual Yemen, detallaba la tortura por parte del gobierno británico de los detenidos en el centro de interrogatorios de Ras Morbut. A los presos los desnudaron durante los interrogatorios, los obligaron a sentarse en postes que le entraban por el ano, les torcieron los genitales, le quemaron cigarrillos en la cara y lo mantuvieron en celdas donde las heces y la orina cubrían el piso. Sin embargo, el informe nunca se publicó. Berezon dijo que el secretario general de Amnistía, Robert Swan, lo había censurado para complacer al Ministerio de Relaciones Exteriores. Pero el cofundador de Amnistía, Eric Baker, dijo que Berezon y Swan se habían reunido con el ministro de Relaciones Exteriores y acordaron mantener el informe en secreto a cambio de reformas. En una entrevista dada a Geopolítica y el Imperio, el doctor De Boy confirmó a Galme India el informe exclusivo Coronavirus Arma Biológica, en el que informamos en detalle cómo los agentes chinos de guerra biológica que trabajan en el laboratorio de Canadá en Winnipeg estaban involucrados en el contrabando de coronavirus al laboratorio de Wuhan, donde se cree que se ha filtrado. En la explosiva entrevista, el doctor Francis Boyle dio una declaración detallada admitiendo que el coronavirus de Wuhan 2019 es un arma de guerra biológica ofensiva y que la OMS lo sabe. Como miembro de la Junta Directiva de Amnistía Internacional, Estados Unidos, a fines de la década del 80, principios de los 90, afirmó que Amnistía Internacional de Estados Unidos actuó de formas estrechamente relacionadas con los intereses de la política exterior de los Estados Unidos. Atribuye los vínculos entre Amnistía Internacional y los intereses de la política exterior de Estados Unidos y el Reino Unido en la contribución financiera relativamente importante de Amnistía Internacional de Estados Unidos al presupuesto internacional de Amnistía, que calculó en un 20%. Boyle añadió que Amnistía Internacional contribuyó decisivamente a dar a conocer el engaño de los soldados iraquíes que arrojan a los niños de las incubadoras de Kuwait. En una entrevista exclusiva con Covert Action Quarterly, el doctor Frankie Boyle explicó cómo agentes encubiertos en Amnistía provocaron una guerra. De los 6 votos del Senado de Estados Unidos que aprobaron la resolución de ir a la guerra, varios de esos senadores dijeron que estaban influenciados por el informe de Amnistía.
Ahora quiero dejar claro que este no fue un trabajo de Amnistía Internacional, sino de Londres. Y lo que sucedió entonces cuando comenzó la guerra, en la próxima reunión de la Junta, Al-USA exigió una investigación. Para entonces había salido a la luz que se trataba de propaganda Kuwaití, elaborada por la empresa de Relaciones Públicas Hyde and Holton, y exigió una investigación. Absolutamente no pasó nada, nunca hubo una investigación. Hubo un bloqueo total desde Londres. Se negaron a admitir que habían hecho algo malo. Nunca ha habido una explicación, nunca ha habido una disculpa. Está en el agujero de la memoria, como 1984 y Orwell. Mi conclusión fue que un funcionario de alto nivel de Amnistía Internacional, que en ese momento, al que no nombraré, era un agente de inteligencia británico. Además, mi compañero, miembro de la Junta, que también investigó esto independientemente de mí, llegó exactamente a la misma conclusión. Así que ciertamente cuando trato con personas que quieren trabajar con Amnistía en Londres, solo les digo, miren, están penetrados por agencias de inteligencia, Reino Unido, tal vez Estados Unidos, no lo sé, pero ustedes ciertamente no pueden confiar en ellos. ¿Vio? ¿Quién está atrás de todo siempre? Esto salió en Periodismo y Punto. Yo pregunto, ¿no? ¿Qué hay que hacer con esta gente? La intendenta de Enrique Urien, en el Chaco, pueblo chiquito, Liliana Pascua, quedó ojo de la tormenta luego que en el sitio Infocom revelaba que de 10 viviendas sociales entregó 3 a familiares. Una al presidente del Consejo Deliberante y otra pasó a formar parte de su patrimonio personal. Su respuesta ante el escandaloso episodio fue contestar: yo también tengo familia. Y tiene razón. Además de la que excedió para ella, resultaron beneficiarios de este insólito reparto: su madre, su tío y su cuñado. Cabe destacar que esas viviendas tenían como destino a familias de escasos recursos, sin recibos ni ingresos en blanco. Ni Pascua, que tiene una mansión en Villa Ángela, ni sus familiares parecen cumplir con esos requisitos. Por eso voy a preguntar, ¿qué hay que hacer con esta gente? Vamos a terminar. Como para ratificar el rumbo del gobierno nacional, el embajador radical en España, Raúl Alfonsín, en su primera actividad participó del encuentro virtual entre organismos nacionales de Argentina, México y España, responsables de implementar la Agenda 2030. Y otra señal de es esta foto de un joven ministro Guzmán. Yo me sigo llevando sorpresas al notar hasta qué punto prendió el miedo en la sociedad. Está la inmensa mayoría inmovilizada. El país entero paralizado por la epidemia en la que durante todo el día nos machacan la cantidad de infectados y muertos. Y por eso nos tienen encerrados. Y cuando esta manga de mal parido cuentan más los muertos, nadie sale a protestar, pidiendo que ruden las cabezas que correspondan, para que sepan que estos tipos con qué están jugando. No. Todo el mundo dentro de su casa. Y ya me entra la duda si es miedo o es comodidad. Acá hay mucha gente que hace muchos meses que no trabaja y cobra el sueldo. Debido a eso, el gobierno sigue avanzando en su derrotero de restitución de la Argentina en su conjunto: economía, sociedad, educación. Y la gente lo acepta sin ningún tipo de problema. Las manifestaciones son sobre temas puntuales: el odio a Cristina, por sobre todo. El país prendido fuego, sin control. El enorme aparato turístico creado durante décadas a punto de colapsar. La educación, es decir, el futuro, paralizado. Y aquí no pasa nada. Lo que debemos analizar, y es preocupante, son las consecuencias futuras de esta desidia y despreocupación.
están entregando el país al coloniaje chino, con lo que esto significa, en especial para la masa trabajadora. Y cuando decimos que es una cuestión de sobrevivencia, no exageramos, ya no sé cómo decirlo. Como personas no le importamos un carajo a los chinos. Si no entendemos esto, preparémonos para lo peor. Son gente sin escrúpulos. Llevan 70 años sometiendo a la esclavitud a su pueblo y creen que le vamos a importar algo. La Argentina que ellos necesitan, proveedores de materia prima y alimentos sin valor agregado, la manejan con 5 millones de chinos, el 3% de la población. Los que quedemos vivos vamos a comer lo mismo que ellos, llevar la misma vida miserable. La gente no lo entiende así y uno se hace mala sangre, tratando de asirse de cualquier signo de esperanza. Una vez hablando con Antonio Caponeto, quedamos que estamos en manos de la providencia, que no es poco, dijo él. Yo, honestamente, no creo que Dios pierda tiempo con este pueblo. Buenas noches.